Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Del Día Internacional de la Mujer encuentra a muchos países occidentales con grandes avances. En el caso de América Latina todavía tenemos muchos desafíos en el tema de la violencia de género, con legislaciones recientes que penalizan los feminicidios, que penalizan, hay avances en cuanto al acoso, la violencia económica, entre otros. Sin embargo, hay un tema educacional, hay un tema de crianza positiva, hay un tema de el machismo, que esta mentalidad afecta significativamente la violencia hacia la mujer, porque el hombre entiende que la mujer le pertenece y eso empieza desde el hogar. Sin embargo, hemos logrado grandes avances en materia de mejores salarios, mejores oportunidades. Hay en otras latitudes en donde la realidad es distinta. Por ejemplo, países de Oriente Medio, países del África, en donde la violencia contra la mujer se instala desde el Estado. Vimos, por ejemplo, manifestaciones masivas en Irán, en donde una joven de 22 años, por no tener bien puesto el velo, fue golpeada por la policía moral y murió en condiciones que nunca se establecieron, y a raíz de eso hubo manifestaciones en contra del uso del velo. Allí hay pocos derechos en la mujer. Por ejemplo, para poder viajar, la mujer tiene que pedir permiso a su esposo o a los hermanos del esposo o al suegro. No tienen acceso a estudiar determinadas carreras técnicas, no pueden acceder a algunos puestos públicos si no están casadas, si no tienen hijos, y en fin, una serie de políticas discriminatorias. El caso de Afganistán, que tras unos avances significativos luego de la invasión estadounidense y luego de la entrega nuevamente, la toma en el poder nuevamente de los talibanes, hubo un retroceso significativo en donde las mujeres ni siquiera pueden ir a los parques, pueden ir a los gimnasios, no pueden ni siquiera estudiar. O sea, la educación se limita hasta el 6º grado, no pueden ir a las universidades, en una violación sistémica de los derechos humanos de la mujer. Pero tenemos casos, por ejemplo, como la India, en donde es mal visto, por ejemplo, ser viuda en unas creencias populares, dicen que da mala suerte, pero también hay zonas en donde el hombre ofrece a la mujer a su acreedor como garantía de pago. O sea, barbaridades así se ven en otras latitudes. En el caso de Indonesia, por ejemplo, que para entrar al ejército, para entrar a la Policía Nacional, te piden un test de virginidad. Y casos extremos, por ejemplo, de prácticas ancestrales, por ejemplo, como la mutilación genital. Hoy en día, unas 200 millones de mujeres en el mundo, y muchas veces menores de 15 años, sufren de esta mutilación genital que en muchas tribus, en lugares de África, dicen que es necesaria para heredar y es un requisito para casarse. Entonces, muchos de esos padres se ven conminados a seguir esta práctica que, aunque está prohibida en el Islam, aunque está prohibida en el cristianismo, muchos argumentan y sacan conclusiones a partir de estos textos sagrados para poder lograrla. Se da en países como Guinea, se da en países como en Somalia. Otros países del África, por ejemplo, como Nigeria, el hombre puede castigar a su esposa por comportarse mal, la puede maltratar, son castigadas por participar en deportes o en actos públicos. En el chat, por ejemplo, un hombre puede violar a su esposa. En muchos países la violación, luego la culpabilidad recae sobre la mujer. El matrimonio es permitido a partir de los 11 años si tiene un permiso judicial. También en países como Qatar, países que presentan un gran crecimiento económico, vemos que se usa el tutelaje masculino, que para todo la mujer tiene que pedir permiso. En Arabia Saudita, en fin, en una serie de países, y muchas veces aquí en Occidente nos quejamos de que faltan derechos, y sí, todavía faltan alcanzar algunos desafíos, pero seríamos muy mezquinos si no reconocemos los avances que hemos logrado, y creo que hay que poner sobre la palestra estos temas de violaciones de los derechos humanos a las mujeres en otros países del mundo. Fernando. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.